¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eduardo Gastón. ¿Qué tal, Julián? Encantado de estar aquí. Muchas felicidades a ti, al programa y a todo el equipo, al fin y al cabo. Bueno, gracias. Y nada, yo, aparte de verte bailar en directo y bueno, ya aparte de tu conocimiento económico, que yo creo, de hecho aquí estamos haciendo la batalla cultural esa que habla la ultraderecha, y la parte de los economistas es clave, ¿no? El tema, y además que tú lo hablabas, ¿no? Me acuerdo la entrevista cuando te pasaste por aquí y decías, bueno, a mí me han llevado a la sexta noche, pero claro, al que ponían a hacer dibujito era a otro y a mí a criticar. Y luego vemos como a Gonzalo Bernardo que lleva desde el infinito es el economista progresista, luego nos Sí, enteramos sí. que está dentro del lobby inmobiliario y que a la mínima te manda a Móstoles a cualquiera. Así que bueno, no sé si te están invitando, yo creo que hay que abrir brecha ahí, no sé si Sí, sí. te De hecho, llaman, no te llaman en la tele. Gonzalo Bernardo es titular, es como una especie de Fossi en estos medios de comunicación, incluido Juan Ramón Rayo. Son los dos economistas de derecha, uno más que otro, que están instalados todos los días, a todas horas, en esos programas. Y a mí solo ya me llaman de vez en cuando, pero como tertuliano en el programa de Todo es Mentira. Más allá de eso, quizás en alguna intervención que me piden un vídeo para 4 al día, pero la época de participar en la sexta y tal pasó, y pasó hace mucho, pasó cuando Sí. ya no les convino tener voces de izquierda, pero como te contaba en aquel programa, a mí me llevaban para dar espectáculo, ¿no? Para que me peleara con los economistas de derecha y así pues generar más audiencia, pero nunca como el profesor de una universidad que puede explicar sus tesis comunistas, de izquierda, lo que sea, con rigor y con solvencia, porque para ellos eso no existe, ¿no? Entonces, coincido plenamente contigo en que la economía es algo en lo que desgraciadamente siempre nos han doblado el brazo y hay que hacer mucho más hincapié en este mundo y lo estamos intentando hacer también a través de programas y de audiovisuales, pero queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? En otros ámbitos estamos mucho mejor como izquierda, pero en el mundo de la economía todavía no estamos tan bien, ¿eh? Yo La solamente, broma. bueno, que quería comentarte dos cosas. Una, digo, un comentario, porque has dicho, Gonzalo Bernardo y Rayo son de... No, mi percepción es otra. Es más, yo creo que como los colocan, es siempre los dos economistas de derecha son Lacalle y Rayo. Y los dos de izquierda son Gonzalo Bernardo y José Carlos Díez. Esa es la Claro, estructura de la sexta desde que yo tengo conciencia. Y yo digo, claro, pero, claro. pero qué economía más de aquella manera, ¿no? Porque al final son como liberales y conservadores, o demócratas y conservadores en Estados Unidos, que son todos liberales en el mejor de los casos, pero que vaya, que todos al final tiran por lo mismo, ¿no? Yo creo que hay una diferencia y que al final yo creo que se necesita, y creo que se está abriendo puertas. De hecho, ayer creo que te vi con Tamayo hablando Sí. del Bitcoin, que se está pegando un... Danos un titular, antes de hacerte la última pregunta, que se la voy a empezar a hacer a toda la gente que se pase por aquí. ¿Qué está Vale. pasando con el Bitcoin? Esa es la pregunta que le vas a hacer a toda la gente. No, no, Espérate esa que... te la hago a ti. Esa te la hago específica para ti, que algo A sabrá. ver, claro, Además, ayer le pero contaste algo estamos... Te vi en Tamayo, ¿no? Sí, sí, Ah, sí, vale. sí. Eso es. De todas formas, con lo de los economistas estamos de acuerdo. Son todos de derecha, lo que pasa es que unos más de derecha que otros, claro, ¿no? Y con el tema del Bitcoin, pues lo que estamos es, como podría decirlo así, disfrutando, porque se está poniendo en evidencia lo que muchos economistas de izquierda y heterodoxos llevábamos tiempo diciendo, y es que las criptomonedas y en particular el Bitcoin no aportan nada, de hecho al revés, restan porque exigen un consumo energético tremendo para no aportar ningún tipo de utilidad y que encima, para colmo, se habían montado una burbuja especulativa en la que la gente, sobre todo los grandes inversores, estaban haciéndose de oro a costa, claro está, de que mucha gente perdiera ahí parte de sus ahorros, ¿no? Entonces, es triste que la gente esté perdiendo sus ahorros, pero al mismo tiempo es también una buena noticia que esa burbuja ya haya pinchado y que ya se haya visto de buenas a primeras cómo era nada más que un bluff, algo que muchos decíamos y se rían de nosotros. Y ayer Yago hizo un programa muy, muy chulo en el que enseñaba los tweets que todos estos fanáticos de las criptomonedas ponían por entonces, ¿no? Y decía, guardad los tweets para enseñarlos dentro de un año, les daremos su merecido, les enseñaremos lo que es el mundo de las criptomonedas. Pues efectivamente, nos lo han enseñado, pero para mal, para demostrar que era un fiasco. No Bueno, pasa no, a nada. ver, la pregunta, necesito como una pregunta cuando me quede en blanco con alguien que no sé, no sé si se me va a ocurrir, pero creo que es interesante para la gente que nos está viendo. Bueno, ya sabes que en Pandemia Digital hablamos mucho de desinformación, de bulos, de, bueno,
también de dar como alternativas más sanas a la audiencia. Y voy a hacer dos preguntas concretamente. La primera, es más, te voy a hacer las dos preguntas y como a lo mejor una te la tienes que pensar y la otra no. ¿Cuál es el bulo? Porque es que ya lo de este fin de semana ha sido como súper loco. Bueno, siempre es súper loco en España la manipulación que hay con todo. Pero de los últimos años, decía, sí que te acuerdes cuál es el bulo o la mentira más destroyer o que más te ha sorprendido o incluso que te ha afectado directamente. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿qué recomendarías a nuestros espectadores como alternativa a, bueno, a la tele, que al final es como los más medias? Si quieres recomendar o un libro o una serie o una peli o una obra de teatro que hayas visto. Pues sí. ¿Con cuál empezarías de esas dos preguntas? Pues empiezo por la del bulo, porque, bueno, quizás no sobre el bulo más importante de todos, pero sí con quizás el más reciente y que más daño está haciendo, porque lo repiten muchos economistas de derecha, ¿no? Me voy a meter en lo mío, y es el hecho de hablar o mencionar o señalar que los contratos fijos discontinuos son exactamente iguales que los temporales, solo que le han cambiado el nombre. Eso es lo que dicen, ¿no? Ese es el mito, el bulo que han repetido y han esparcido por todos los medios, y es que la gente se lo está creyendo, incluso la gente de izquierda, ¿no? Y también están diciendo que el gobierno, relacionado con esto, está manipulando los datos de paro porque no cuentan los fijos discontinuos como tales, como parados, cuando en realidad eso no se ha hecho así nunca. Es decir, el gobierno no ha cambiado la metodología, simplemente está utilizando la de siempre, que lleva iniciando, o sea, lleva en vigor desde 1985, ¿no? Entonces, es un bulo decir que el gobierno está maquillando los datos del paro porque no está contabilizando de forma distinta a estas personas que tienen contrato indefinido fijos discontinuos, pero también es un bulo decir que esos contratos es un cambio de nombre de los contratos temporales de obra y servicio, los de toda la vida. ¿Por qué? Pues básicamente porque los contratos fijos discontinuos tienen mucho más derechos laborales. El empresario no los puede echar cuando quieran, salvo que les pague la indemnización por despido improcedente. No puede iniciar la actividad sin contar de nuevo con ellos, salvo de nuevo que le tengan que pagar esa indemnización. Tampoco puede contratar a trabajadores fijos discontinuos a jornada parcial, cuando a los temporales sí podía. Y lo más importante, y con esto termino, cuando a un temporal se le expulsaba, se le despedía, pues tenía que empezar a contar el paro hasta ahí. En cambio, cuando se expulsa un trabajador en contrato fijo discontinuo, para calcular la indemnización hay que contar también los meses en los que ha estado inactivo. Con lo cual, no son contratos similares para nada. Son muy, muy diferentes, y el primero es mucho mejor que el contrato temporal, ¿no? Así que esos son bulos que se están esparciendo por ahí. Yo intento combatirlo de la forma que puedo, pero veo que han llegado muy lejos, Sí, sí, desgraciadamente. esos son bulos de economistas, que son complicados de descifrar. De hecho, ya que hemos hablado de él, La Calle, si no me equivoco, es uno de los primeros que los esparce y que entonces eso es lo que me da a Sin entender, vergüenza. y es la pregunta para terminar esto, y luego me cuentas qué recomiendas a la gente ver, escuchar o oír. El tema de que siempre me hago la pregunta cuando se difunden los bulos, ¿son intencionados? Es decir, es un método de comunicación o político, como lo quieras llamar, o es que realmente él piensa que es así? Yo creo que si partimos de la premisa, de la información de que Daniel Lacalle ha trabajado para Esperanza Aguirre y ahora trabaja para Ayuso, ya tenemos ahí la respuesta. Y, Daniel Lacalle y no no lo es olvides, tonto. para Atlas Network. Exacto, exacto. Entonces, Daniel Lacalle no es tonto. Lo que pasa es que sabe utilizar las herramientas de la mentira y de la manipulación en su favor, en favor de sus intereses. Eso le diferencia, en cierta forma, de, por ejemplo, Juan Ramón Rayo, que es un economista un poco más riguroso, una persona menos, ¿cómo decirlo?, menos sesgada hacia determinados partidos políticos, ¿no? Pero Daniel Lacalle es que va a tope, miente sin descaro, se sabe que miente y le da absolutamente igual. Es la estrategia de Trump y de Ayuso, ¿no? No nos debe sorprender. Recomendación, así a bote pronto, un libro muy sencillito, muy fácil de leer, incluso se puede encontrar online gratis, y es de economía, pero se lee muy bien, de verdad, se lee en poco tiempo, que se llama Los 7 fraudes inocentes de la política económica, de Warren Mosley, donde explica claramente qué es el dinero y derrumba 7 mitos, ¿vale? Va un poco como en Pandemia Digital, Perfecto. derribando 7 bulos. Coge un bulo, por ejemplo, los impuestos financian el gasto público, y lo va derrumbando con un lenguaje muy fácil de entender,
Eso sí, utilizando los ejemplos de Estados Unidos, pero yo lo recomiendo. A mí me abrió los ojos y a la gente que se lo recomiendo se lo suele abrir también. Muy bien, yo creo que vamos, perfecto recomendación a la comunidad Pandemia Digital a desmontar bulos económicos. Así que bueno, muchísimas gracias, Edu. Espero que nos veamos pronto y bien, tranquilamente. Y que, bueno, pues un día hablemos también de economía, a ver si hay algún bulo de estos gordos Bueno, y nos los verás, ¿eh? desmontas aquí en directo. Muy bien, nada, muchas gracias a Venga, vosotros, un muchísimas placer estar gracias. aquí. Un abrazo, Felicidades otra Edu. vez. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.